La primera, la Corte Constitucional suspendió el decreto madre de la emergencia económica. Es decir, la Corte considera en esta primera valoración y sin que se haya resuelto el asunto de fondo que habría una violación de la Constitución por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro al expedir un decreto que no reúne las condiciones que se exigen para declarar una emergencia. Y si el gobierno expidió un decreto que declara mal una emergencia, no puede haber decretos que lo desarrollen. Es decir, si la emergencia está mal declarada, se caen los impuestos que se habían decretado por parte del gobierno nacional, entre ellos el incremento del impuesto de licores, lo que ocurre con los cigarrillos, las modificaciones a algunos de los impuestos a las personas, incluido lo que tiene que ver con el impuesto de patrimonio. La decisión fue una decisión dividida 6-2. Apartaron de la discusión al magistrado Jorge Enrique Ibáñez. No se requirió con juez por cuanto no hubo un empate. Entonces, con esa mayoría 6-2, la Corte ha dicho se suspende el cobro de esos impuestos. Carlos Camargo fue el magistrado ponente y su ponencia la acogieron los magistrados Lina Escobar, Paola Andrea Meneses, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. Los dos magistrados más cercanos al gobierno, Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, salvaron sus votos. Como era de esperarse, el gobierno reaccionó. El presidente Gustavo Petro advirtió que podrían generarse efectos después de esta declaratoria. El ministro Armando Benedetti también se mostró muy preocupado, pero lo cierto es que la Corte se pronunció y su dictamen es contundente. Suspendida la emergencia económica y con ella los decretos que la acompañan. La segunda. El tema de Ecuador, aunque lentamente, tiene un desarrollo favorable finalmente en los corredores, en los salones del Foro Económico de la CAF, donde cubrimos todos estos días desde Panamá sus incidencias. Se pudieron reunir las cancilleres de Colombia, Rosa Villavicencio, y de Ecuador, Gabriela Sommerfield. Tuvieron un primer encuentro, acordaron crear unas mesas técnicas y en la agenda que propone Ecuador, que es la misma que propone Estados Unidos, que es la misma en la que Ecuador tiene acuerdos muy significativos con Estados Unidos, acordaron revisar algunos asuntos asociados con la lucha contra el narcotráfico. Hay un avance tímido, pero finalmente es un avance. Y para que no quede duda de cómo está obrando Estados Unidos en este frente, ayer mismo se anunció un acuerdo de cero aranceles entre Estados Unidos y El Salvador. Cero aranceles con El Salvador. En relación con Colombia, hay algunas líneas donde este acuerdo le puede ampliar la ventaja competitiva al Salvador en desmedro de productos colombianos introduciéndose a Estados Unidos, como por ejemplo los textiles. La tercera. El Premio Nobel de Economía James Robinson habló en entrevista especial para la FM con nuestro compañero de la mesa Fernando Quijano, director del diario económico La República, con Juan Camilo Ramírez, y
presentó algunas conclusiones y consideraciones sobre la situación económica del país. Comillas, subir el salario mínimo suena bien, pero realizar esta acción es de carácter populista. Le preguntan, ¿es una buena política? Y dice, es una mala política para ayudar a los pobres. El salario mínimo beneficia al sector formal, pero la mayoría de los colombianos trabajan en la informalidad y es más pobre que quienes tienen un empleo formal. Como política social es terrible, como política populista es muy buena, cierra comillas, lo dice un señor que se ganó el Premio Nobel de Economía. Y esto plantea unas nuevas discusiones en la formulación de políticas públicas. No lo está diciendo la oposición, no lo está diciendo un candidato de oposición, lo está diciendo un señor que se ganó el premio más importante de economía en el mundo, el Premio Nobel. Y vuelve a subrayar, el tema es toda la gente que no tiene empleo, que está en la informalidad y a la que le queda más difícil conseguir empleo. Cuando esto ocurre con el salario mínimo, desarrollaremos este tema en nuestra emisión, al igual que los anteriores. La cuarta, avanza Donald Trump en los temas sobre Cuba. Después de Nicolás Maduro, había dicho Trump, la que sigue es Cuba. Está lista para caer. Firmó una orden ejecutiva declarando el estado de emergencia por amenaza de Cuba. Impone aranceles a los bienes de los países que le vendan petróleo a la isla. Si creían que el tema se acababa con Nicolás Maduro, miren hacia la dictadura cubana para estar monitoreando lo que va a ocurrir en la isla. La quinta, preocupante advertencia al registrador Hernán Penagos, 40% de los municipios donde hay presencia de grupos armados ilegales tienen el riesgo de incidir en las elecciones. Por su parte, el gobierno ha presentado a través del ministro de Defensa un plan para cuidar las elecciones, ha tomado unas medidas que incluyen no autorizar salidas de licencias, no licenciar a quienes estaban prestando un servicio obligatorio y extenderlo, pero hay un desafío gigantesco. Ojo, esto está en manos del gobierno, del Ministerio de Defensa, de las fuerzas militares, de la fuerza pública. Cuidar las elecciones de Colombia. ¿De qué? De grupos armados que están en las regiones y que pueden impedir el desarrollo eficaz de los derechos de los colombianos de votar con libertad. La sexta. Muy impresionante, alentadora, buena noticia para Colombia. La programación del Hey Festival en Cartagena de Indias ya se había hecho en Jericó, ya había tenido sus efectos en Antioquia. El año pasado se había hecho un festival en Santa Marta, pero el festival grande, el festival con toda su programación empieza hoy en Cartagena. Es una cita de literatura, de música. Los grandes del periodismo, los grandes del análisis, filosofía, cine, teatro, auditorios llenos, auditorios absolutamente entusiasmados, oyendo a personas que tienen mucho que decirle a un país que no puede estar simplemente recibiendo noticias, catástrofes, de tragedias, de violencia, que tiene que mirar hacia adelante y que tiene que construir futuro. Apoyado por nuestra casa RCN, por el canal RCN, por la FM, por la República, por Postobón, avanza el festival más importante de literatura, de periodismo, de pensamiento en el país. Las 6 de las 6, aquí en la FM. Desde las 4 hasta las 11 de la mañana. Conéctate con Yanelda Jaimes, William Calderón, Azuri Chama, Darcy Quinn, Fernando Quijano,